El escritor Ramón Lluís Bande tiene claro que ambos lenguajes van de la mano. La meva vida lleva un trasiego continuo entre la pantalla y el papel. A veces primero va el papel y después la pantalla. Evidentemente, una película antes de rodarla está escrita. Cuaderno de la Revolución es el fruto de trasladar su última obra cinematográfica, Cantares de una Revolución, al papel, y lo hace de forma poliédrica. También lleva una antología de textos históricos de varios autores que trataron el tema. Al ser una película musical, quise recoger en el libro también los cantares y los códigos de acordes para que la gente pueda tocar los cantares en casa, por lo que también lleva un cancionero. En definitiva, una forma para acercarse a la Revolución del 34, pero también una oportunidad para conocer al artista. De qué lleva a mí el cine, cuál es el compromiso tanto estético como ético que tiene que tener el cine, sobre todo el cine político, el cine que se dedica a la recuperación de la memoria democrática. Yo creo que a la clase obrera robóse la su historia y eso dejó sin anticuerpos para las cosas que nos están pasando. Por ello propone esta revisión del pasado para que la historia no se repita y para dar valor a figuras que fueron clave como Belarmino Tomás, pero también a muchas otras personas. Y el libro homenajea a esa gente, ¿no? Anita la Velada, Maricuela, Aquilino el de Polio, una serie de gente que vive anguaño y que un poco mantienen la herencia de todos los yuches del antifascismo en Asturias. Inmerso en su próxima película, antes presentará este libro Madrid, Valencia, Barcelona, Andalucía y Asturias, porque es aquí donde sus obras entablan un diálogo de tú a tú con el público.